La primera consulta que te quería hacer está referida a la primera parte de tu libro, donde mencionas que, bueno, los primeros pensadores sociólogos ecuatorianos tuvieron una marcada influencia del positivismo, ¿verdad? Especialmente el que venía del pensamiento de Herbert Spencer. Eh, el positivismo, como sabemos, para ese tiempo tenía una influencia muy marcada de lo que hoy se conoce como ciencia tradicional, ¿no? Eh, si recordamos un poco cómo fue naciendo en general las ciencias sociales, nos vamos a dar cuenta, esto no es algo que ya se debate, o sea, es una realidad. Las ciencias sociales nacieron con una influencia marcada de las ciencias físicas, ¿no? Es decir, estamos hablando que importaron de las ciencias físicas muchas propiedades que las incorporaron en sus metodologías para interpretar la realidad. El problema es que las ciencias físicas tienen una ontología de la realidad que hoy para nosotros es muy limitada, ¿no? Es decir, ellos entienden, ¿no es cierto?, la realidad como algo estático, ¿no es cierto?, como algo que se puede separar, que se puede medir, ¿no es cierto?, y de lo cual se puede sacar leyes universales, lo cual hoy es muy cuestionable, ¿no? Por eso las ciencias físicas, la objetividad es algo indiscutible, ¿verdad? Y es algo además que en su momento se consideró que era algo universal. La separación de objetos, ¿no es cierto? Esa separación que tiene que haber entre el investigador y el objeto que se estudia era algo que también era determinante en la constitución de las ciencias físicas como tal. Incluso el sentido, el entendimiento que se tenía del tiempo era algo que hoy se discute también, se cuestiona, ¿no? El sentido del tiempo continuo, ¿no? De que el tiempo discurre desde el pasado, el presente, al futuro, eso se llama tiempo continuo, y era una propiedad del entendimiento de las físicas, de las ciencias físicas. El problema es que las ciencias sociales importaron todos estos elementos al estudio de la sociedad. Y eso es problemático porque la sociedad, y más específicamente el ser humano, no funciona así. No funciona con esas propiedades, ¿no? Eso es lo que Alexander Wayne, el internacionalista, cuestiona y le da un nombre, ¿no? Le tipifica como eh, cierre causal, exactamente, cierre causal clásico de la física, CCCP. Llama a esta influencia de las ciencias físicas sobre las ciencias sociales. Mi pregunta era sobre si estos primeros sociólogos que se formaron en el Ecuador, ¿no es cierto?, a inicios del siglo XX, tenían una marcada influencia de este tipo de ciencia tradicional que estaba muy marcada en las ciencias sociales, ¿no? Porque tú dices algo interesante en tu libro, ¿no? Estos pensadores emergieron, ¿no es cierto?, con la influencia del positivismo, que tiene una influencia de la CCP, pero también tú dices que desarrollaron un conocimiento propio, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? ¿A que tomaron distancia de este modelo tradicionalista o más bien hicieron un esfuerzo por adaptar ese conocimiento a la realidad del país, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh, Primero, muchas gracias por tenerme aquí. En cuanto al positivismo, revisando, estudiando, leyendo los textos para el libro y para el proyecto, que ya dura bastante tiempo, me di cuenta que nuestra concepción del positivismo es limitada. O sea, generalmente cuando hablamos de positivismo, hablamos de una sociología, unas ciencias sociales que son muy empíricas y no tienen una reflexión, una abstracción teórica, no contextualizan históricamente. Es completo. Pero eso no es el positivismo que influyó a la sociología en el siglo XIX. Es el positivismo actual. O sea, Claro. tenemos una tendencia que tiene que ver con, Rocky. que tiene que ver con Popper, por ejemplo. O sea, es una Popper. cosa más de los años 40, 50, 60 del siglo pasado. En cambio, Spencer, en parte es exactamente lo que tú dices. O sea, ese positivismo va tirando hacia leyes, como leyes de la naturaleza y leyes de la sociedad. Y lo hace a partir de datos. La cosa interesante en Spencer es que sus datos no son datos directamente empíricos, sino son datos etnográficos.
O sea, su interés es la humanidad como tal, y él tiene libros que se llaman Los datos de la sociología, que son 2 o 3 tomos, un montón de cosas, que es una colección de datos etnográficos a partir de los cuales él desarrolla su modelo de ser humano y su modelo de sociedad, que es un modelo parecido a un organismo que va creciendo y desarrollándose siguiendo ciertas reglas. O sea, una regla es justamente la idea del crecimiento constante, la adaptación al entorno natural y la diversificación conforme que se da ese crecimiento. Y a partir de eso va lo que es famoso de Spencer, esa idea de las sociedades militares y las sociedades industriales, que son los más avanzados, que justamente tienen un cierto momento de diversificación. Y justo ahí se conecta la sociología ecuatoriana cuando comienza. O sea, también es interesante porque es un desfase. Spencer se muere en 1900 poco, 1902, si no me equivoco, y la sociología, los primeros textos sociológicos ecuatorianos se escriben después de eso. Y mientras que en la sociología global dejan a Spencer atrás rápidamente y van con otras cosas. Ahí está la pelea, viene Durkheim, Gabriel Tarde está escribiendo, vienen los alemanes, Weber, Simmel, otra gente más, que toman muy rápidamente el lugar, y en los años 20 del siglo XX ya es como un discurso, sobre todo durkheimiano. Ah, Pero aquí, disculpa, Philip, solo una cuestión. Cuando tú dices dejan a Spencer, ¿a quién te refieres? A ¿A todos. qué espacio del mundo? a todos, en todos lados, con excepción del Ecuador. O sea, realmente Spencer, Empezando En por el Europa. contexto de la sociología mundial. sí. la Empezando sociología- por Europa, digo. Sí. No, o sea, al final de cuentas Spencer es inglés, por lo tanto Claro. en Inglaterra es lo primero que hacen la Ok. ruptura, pero lo mismo pasa en Alemania, en Francia, donde Durkheim, por ejemplo, hace una crítica muy explícita a Spencer y con eso lo supera. Y en Alemania es una cosa parecida, que hay como seguidores, Simmel es seguidor de Spencer, pero lo convierte en una cosa que no se nota mucho que es Spencer. Ok. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Hay Giddings, que era el fundador de la sociología estadounidense en el siglo XIX, Lester Ward, que era como la competencia, estamos ahí en 1800 algo, son como seguidores, pero intentan de superarlo. Entonces, en 1900 poco, Spencer ya está superado en todos lados, menos aquí. O sea, aquí toman eso, después también toman a Tartt, que también dejan atrás rápidamente en el resto de la sociología global, y a partir de eso hacen una mezcla bastante interesante que es como rompe un poco con lo que se habla típicamente sobre la primera sociología latinoamericana, porque si hablan de eso es el ensayismo, es la sociología de los abogados, es una sociología que no es una sociología, como mucho es una crítica social. Pero lo que hacen me parece bastante interesante, porque usan esa idea del organismo que está desarrollando, el organismo social, que está creciendo y desarrollándose para entender la realidad social ecuatoriana. Y lo hacen de una manera crítica, efectivamente. Entonces, si uno ve el primer debate importante, era un debate entre Agustín Cuevas Sáenz, que es el padre de Agustín Cuevas Dávila, y Belisario Quevedo, que se meten justamente en ese debate y lo que critican como primera cosa es el huasipungaje, la servidumbre de la población rural indígena, y lo critican con la idea de superar. O sea, ahí vienen demandas como abolir la prisión por deudas, que recién se dirán eso después, pero ya están discutiendo esas cosas. Entonces convierten una teoría, que efectivamente es una teoría tradicional, si se quiere decir así, que es una teoría que no es muy crítica como tal, en algo que efectivamente es una crítica de la sociedad ecuatoriana y una crítica desde algo que podríamos llamar progresismo. O sea, ahí tienen ideas de una sociedad más democrática, más participativa, más libre, más igualitaria. Y lo usan, lo aplican a través de Spencer, pero no lo aplican con mucho material. O sea, ahí está el punto de la primera generación, Quevedo, Cuevas Sáenz, también Luis Montalvo Pozo, que sería la primera generación en Cuenca, y otros más. Realmente no tienen datos, o sea, no levantan datos, hablan sobre la sociedad ecuatoriana a partir de un nivel de abstracción considerable. O sea, por ejemplo, la cuestión de la servidumbre, del concertaje y todo eso, no pone ningún tipo de dato. Simplemente es un hecho y se critica cómo ese hecho influye en el desarrollo de la sociedad. Que por lo tanto es interesante, sobre todo si uno hace la comparación con sociólogos como Max Weber, que Max Weber no siempre tiene mucho material y muy buen material. Si uno piensa en la crítica al capitalismo y el protestantismo, el material empírico que tiene está mal.
Se trabajó sobre material que alguien más levantó, que no es correcto, pero eso no quita que la teoría es una teoría muy interesante. Y lo mismo pasa con Cueva y con Quevedo, que hacen teorías muy interesantes, no sobre datos equivocados, sino sobre datos muy generales. Y desde la siguiente generación ya mete datos más concretos, etnográficos. Pero eso para después. En este contexto, ¿cómo entendían? Bueno, estamos hablando de que ellos adoptaron el entendimiento de Spencer, ¿no? De entender a la sociedad como un organismo. Pero en ese organismo que ellos estudiaban, ¿no? O que ellos identificaban, ahí estaba incluido toda la sociedad en su conjunto, es decir, ellos tenían un entendimiento extendido del ser humano en igualdad de condiciones, tanto para las clases dominantes que eran parte de la sociedad, así como, por ejemplo, los indígenas o los esclavos, me imagino que existían todavía en ese En tiempo, Europa, claro. eran parte también de ese sistema como organismo para su forma de entender. Sí, porque de Las hecho, mujeres, por ejemplo, estaban siendo parte de ese entendimiento las, o no. las mujeres teóricamente sí, pero no se mencionan. De hecho, empieza a haber una reflexión sociológica sobre la posición de las mujeres en Ecuador en los años 20, pero ya a través de otra tradición. Es la recepción de Simmel, que Aurelio García hace, que justamente trabaja con los textos de Simmel sobre la moda, sobre la situación de la mujer, y lo aplica al Ecuador. O sea, hay una reflexión interesante, pero es otra tendencia. O sea, es como otra facción de las ciencias sociales. En cambio, Cueva, Sainz y Quevedo, las mujeres están ahí como ausentes, o sea, son implícitas, lo típico, ¿no? Se invisibiliza a las mujeres. En cuanto a los indígenas, en cuanto a las clases bajas, en cambio, sí son explícitos, y sí dicen exactamente eso, que es justamente la idea de Spencer. Esos entendimientos son parte de la sociedad. Exactamente, o sea, son como, no es exactamente un organismo, es una analogía. Por lo tanto, la idea es que como el cuerpo humano tiene diferentes órganos que cumplen diferentes funciones, también la sociedad tiene eso. Por lo tanto, la clase baja no se considera como clase baja, sino se considera como, por ejemplo, campesinos o artesanos, que cumplen una función importante. Y la crítica que ellos están haciendo, especialmente Cueva, es que la sociedad, las leyes, la política no permite que los diferentes grupos puedan cumplir su función y por lo tanto la sociedad no puede desarrollarse como debería de desarrollarse. O sea, Cueva habla explícitamente del concertaje como una valla artificial al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Bueno, ahí está pasándose ya a un tema más político, ¿no? Claro que sí. O sea, también una cosa muy típica de la sociología ecuatoriana siempre, que la reflexión académica, teórica y el trabajo político van de la mano. O sea, Cueva Sainz y Quevedo fueron partes del Partido Liberal en diferentes fracciones, ambos estuvieron en el Parlamento, Quevedo fue secretario personal de Eloy Alfaro, Cueva Sainz estuvo en una constituyente. Pero eso es importante señalar, ¿no? Porque ahí lo que nos estamos dando cuenta es que hay una influencia política, ¿no? Hay una influencia colonial también. Quienes están nombrando a Philip eran parte de los grupos de poder del momento. Ajá. Entonces, por eso la invisibilización de las mujeres, etcétera. Sí, sí, sí.